que está puesto en ti, que piensa en ti, que medita en ti, entonces vas a tener la paz de Él. Entonces hay muchas personas que quieren tener paz de Dios, pero su mente está en el problema. Su mente está en las circunstancias. Tú no puedes tener paz si tus pensamientos están en el problema. Isaías nos revela cuál es la clave para que accedas a la paz de Dios, para que esa paz de Dios te guarde por completo, para que tu pensamiento y tu corazón sean guardados. Isaías dice que tus pensamientos deben de estar en Dios, porque tu corazón se alimenta en donde están tus pensamientos. Si tus pensamientos están en el problema, tu corazón se está alimentando del problema. Pero si tus pensamientos están en Dios, tu corazón se está alimentando de Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿qué hago o qué hacer para que esa paz de Dios venga sobre nosotros? Isaías nos enseña y dice que tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escucha bien, para que tú confíes en Dios, tus pensamientos deben de estar en Dios. Tú no puedes tener fe en Dios cuando ni siquiera tus pensamientos les interesa a Dios. Por eso Isaías dice, ¿cuándo es que la confianza, cuándo es que la paz de Dios viene sobre nosotros? Cuando nuestra mente está puesta en Dios, cuando nuestros pensamientos meditan en Dios, cuando nuestros pensamientos están preocupados por meditar en Dios, no en el problema. Hoy vengo a decirte, ya no medites en el problema. Ya no medites en las circunstancias, medita en el Dios que es más grande que tu problema. No mires la tormenta, mira al Dios que es más grande que la tormenta. Mira al Dios que puede calmar la tormenta. Mira al Dios que camina por encima de las aguas. No mires las montañas que representan el problema. Mira al Dios que está por encima de las montañas. Por eso David decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La ayuda que tú estás buscando no viene de los hombres, viene de Dios. Pero David dice que para que tú tengas la ayuda de Dios, tus ojos deben de estar en Dios. Por eso en el Salmo 25:15 dice, mis ojos, decía el salmista David, están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Tú no puedes tener la ayuda de Dios si tus pensamientos no están en Dios. Muchas veces nosotros queremos la ayuda de Dios cuando nuestra mente está en el problema, cuando nuestra mente está en la circunstancia, cuando tu mente está en lo que te hicieron, cuando tu mente está en lo que estás pasando. No, el salmista David dice, estoy enredado, pero mis ojos no están en la red. Estoy afligido, pero mis ojos no están en la aflicción. El salmista David dice que aunque él se encontraba solo, se encontraba afligido, sus ojos no están en las circunstancias. Dice, ve, mis ojos están siempre hacia Jehová. Los ojos y la mente del salmista estaban pensando en Dios. Cuando tu mente y tus ojos están en Dios, tu corazón comienza a tener paz. Tu corazón comienza a ser guardado de parte de Dios. Hoy Dios quiere que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hoy Dios quiere, escucha bien, hoy Dios quiere que comiences a meditar en Dios y no en el problema. Por eso Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino, porque entonces todo te saldrá bien. Escucha bien, Dios le está diciendo a Josué que todo le va a salir bien, que él lo va a prosperar. Pero Dios le dice, ve, tus pensamientos tienen que estar meditando en mí y en mi palabra. Escucha bien, el éxito de Josué, Dios le dice, ¿dónde está el éxito? Le dice, ve, si tú quieres que todo te salga bien, si tú quieres que todo lo que tú hagas prospere, Dios le dice, ve, medita en mi palabra. Los pensamientos de Josué tenían que estar alineados, tenían que estar conectados a la fuente que era Dios. Tú no puedes tener buen resultado cuando tus pensamientos están desalineados a la voluntad de Dios. Tú no puedes tener éxito cuando tu mente, gloria a Dios, está conectada al problema. Dios le dice a Josué, si quieres que todo te salga bien, si quieres que yo te prospere, Dios le dice, ve, tu mente tiene que estar meditando en mi palabra. Tu mente tiene que estar alineada a Dios. Hay gente que quiere tener buen resultado cuando tu mente está desalineada, amén, al propósito de Dios. Cuando tu mente está en el problema y no en Dios. Y Dios le dice a Josué, todo te saldrá bien cuando pienses en mí. Todo te saldrá bien cuando tú estés meditando en mí. Yo te haré prosperar tus caminos cuando tú estés meditando en mí. Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que es la palabra. Dios le dice, sino que de día y de noche meditarás en él.
Mira, Dios le está diciendo a Josué que para que todo le salga bien, su mente tiene que estar alineada pensando en Dios. Yo no sé si a lo mejor hay alguien que está cansado de que todo le salga mal, pero ¿sabes qué? Si a lo mejor todo te está saliendo mal, hoy Dios te dice, alinea tus pensamientos en mí, alinea tus pensamientos en Dios, porque Dios le promete a Josué, Dios le promete victoria, Dios le promete que todo le va a salir bien. Le dice, ve, pero debes de estar meditando en mí y en mi palabra. A lo mejor las cosas te han estado saliendo mal, porque tus pensamientos, a lo mejor tus ojos están en el lugar incorrecto. Debes de aprender a poner tu mirada en Dios. Recuerda, tu mirada tiene que estar en Dios. Tus pensamientos tienen que estar en Dios. Dios le dice a Josué, si quieres que todo te salga bien, medita en mi palabra. A lo mejor te has cansado de que todo te salga mal. A lo mejor estás cansado de que nada prospere, de que todo fracase, pero hoy Dios te dice, si quieres que todo te salga bien, haz lo que hizo Josué, medita en mi palabra de día y de noche, conéctate tus pensamientos en Dios. Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Para Dios darte éxito, para Dios hacerte prosperar, lo primero que Él ve, ¿dónde están tus pensamientos? Dios no puede darte prosperidad. Dios no puede permitir que las cosas te salgan bien cuando tus pensamientos están en las cosas que te salen mal. Dios no te puede dar paz cuando tus pensamientos están en el problema. El profeta Isaías dice, tú le vas a dar paz a aquel pensamiento. Mira, todo comienza con la mente. Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Tú quieres a lo mejor que Dios te dé paz, pero a lo mejor tus pensamientos están en el problema. Tú quieres que todo te salga bien, pero a lo mejor estás meditando en el problema pensando que todo te va a salir mal. Dios dice que Él promete darte paz, pero tus pensamientos deben de estar alineados en Dios. A lo mejor todas las cosas que estás viviendo, a lo mejor te han salido mal por tener tus pensamientos desalineados a la voluntad de Dios. Pero sabe que hoy Dios te dice, todas las cosas te van a salir bien si tú meditas en mí. Dios te dice, todas las cosas te van a salir bien si tus pensamientos se alinean, amén, a Dios. Si tus pensamientos meditan en su palabra, si tus pensamientos meditan en lo que Dios tiene para tu vida. Dios le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Los pensamientos de Josué tenían que estar alineados a Dios. Los pensamientos de Josué para tener éxito tenían que estar alineados, amén, a la voluntad de Dios. Isaías dice que Dios guardará en completa paz aquel pensamiento que persevera en Dios, aquel pensamiento que su deleite es Dios, aquel pensamiento que no mire el problema, aquel pensamiento que no mira la circunstancia, sino que aquel pensamiento que está meditando en Dios. No mire la tempestad, mira al Dios que es más grande que la tormenta, no mire la circunstancia, mira aquel Dios que está contigo. La Biblia dice que Él marcha en medio de la tempestad. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la angustia. Dios promete estar contigo, pero debes de alinear tus pensamientos, gloria a Dios. No sé dónde están tus pensamientos, pero Dios dice que la paz viene cuando tu mente esté alineada a Dios. ¿Cómo tú quieres tener paz cuando tus pensamientos están en el problema? Cuando tus pensamientos están en la circunstancia, Dios dice que Él promete darte paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando tu mente está conectado en Dios y cuando tus pensamientos están conectados en Dios. El profeta Isaías dice, ve, tú guardarás el pensamiento que piensa en ti, tú guardarás aquel pensamiento que se deleite en ti. Dios no puede darte paz cuando tu pensamiento es incorrecto. Tú no puedes tener resultados correctos cuando tus pensamientos los tienes, amén, en el lugar incorrecto. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo que merece alabanza, Pablo dice, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Por qué Pablo dice en esto pensad? Porque tú eres transformado dependiendo de lo que tienes en tus pensamientos. Tú te transformas dependiendo de lo que tienes en tu mente. Por eso Proverbios, amén, 23:7 dice, cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres por dentro, escucha bien, tú eres por fuera lo que tienes adentro. Satanás conoce que tú eres transformado dependiendo de lo que tienes en tu mente. Por eso el diablo nunca va a querer que tú pongas tu mente en Dios. Satanás siempre va a querer que tú pongas tus ojos en el problema. Porque cuando tus ojos están en el problema, tú reaccionas dependiendo al problema que tienes adentro. Escucha bien, la Biblia dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él.
Tú eres por fuera lo que tienes por dentro. Por eso Satanás conoce el poder transformador de los pensamientos. A ti te controla lo que tienes adentro. Si por dentro tienes un pensamiento negativo, si por dentro tienes un pensamiento de no puedo, eso es lo que te va a controlar por fuera. Eso es lo que va a controlar tu exterior, dependiendo a lo que tenga tu interior. Por eso debes de aprender a poner tu mente en el lugar correcto. Ponerlos en Dios. No pongas tus pensamientos en el problema. No pongas tus pensamientos en la circunstancia. Que Isaías dice que Dios solo promete darle paz a aquel pensamiento que en ti persevera. Mira qué poderosa palabra. Que en ti persevera. Esta es una poderosa palabra de parte de Dios. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El profeta Isaías dice que para que tú tengas paz, para que tu mente esté guardada en Dios, para que tengas fortaleza, dice que tu mente debe de estar conectada a Dios. Donde están tus pensamientos, escucha bien, donde están tus pensamientos es lo que tu corazón se llena. Tu corazón responde, tu corazón estará lleno de donde están tus pensamientos, de donde están tus ojos. No sé dónde están tus pensamientos, pero hoy Dios quiere que si tus pensamientos están desalineados, que los alinees poniéndolo en Él. Hoy Dios quiere que comiences a alinear tu mente, comienza a alinear tu visión, comienza a alinear, amén, tus pensamientos en Dios, no en el problema. La pregunta es, ¿por qué Dios no te ha dado paz? ¿Por qué sientes que has perdido la paz? ¿Por qué sientes que has perdido la visión, el gozo? ¿Por qué? Porque tus pensamientos no están en Dios. Tus pensamientos están en el problema. Isaías nos revela que para acceder a la paz que Dios tiene para tu vida, dice, ve, tus pensamientos deben de estar en Dios. Por eso Él dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento. Wow. Isaías dice que la paz de Dios viene cuando tu mente está alineada en la fuente correcta que es Dios. Tú no puedes tener paz de Dios si tu mente está alineada a la fuente incorrecta que es el problema. Si tu mente está en el problema, ¿cómo tú quieres tener paz de Dios? Dios no puede transmitirle paz a tu corazón si tu mente está en el problema. Dios solo le va a transmitir paz a tu corazón cuando tu mente esté conectada, alineada a Él. Tú no puedes tener paz de Él si tu mente no se alinea a Él, si tus pensamientos no piensan en Él, si tu esperanza no es Él, si tu fe no está en Él. Tú no puedes tener nada de Dios si tú no tienes tus pensamientos conectados en Dios. Mira, Isaías nos revela cuál es la clave para que Dios guarde tu mente, para que Dios te dé paz, para que todo te salga bien, para que Dios haga prosperar tu camino. Dios le dijo a Josué, medite en mi palabra. Dios le dice a Josué que el éxito que va a tener es debido a dónde están sus pensamientos. Dios le dice, todo te va a salir bien. Yo haré prosperar tus caminos, Josué 1:8. Pero Dios le dice, ve, pero tienes que meditar en mi palabra de día y de noche. El éxito que Josué iba a tener en todo su ministerio estaba debido de dónde iban a estar sus pensamientos. Sus pensamientos bien podían estar en el problema o podían estar en Dios. No sé cuál es tu situación. No sé tú dónde están tus pensamientos, si tus pensamientos están en el problema, pero hoy Dios quiere que cambies de dirección, que ya no medites, escucha bien, que ya no medites, gloria a Dios, que ya no medites en el problema, sino que medites en el Dios que es más grande que tu problema. No medites en las circunstancias, medita en aquel Dios que te puede sacar de esa circunstancia que estás viviendo. ¿Cuál es la circunstancia que tú estás viviendo? Hoy Dios te dice que debes de pensar en Él, meditar en Él. No que en tu mente no haya lugar para el problema, que en tu mente no haya lugar para la circunstancia que estás viviendo. Esta es una poderosa palabra porque Isaías dice, mira lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías dice que Dios solo promete guardar tu mente, darle paz a tu mente cuando tu mente esté conectada en Él, cuando tu mente esté conectada en Él. Hoy Dios quiere que alinees tus pensamientos, escucha bien, que alinees tus pensamientos, gloria sea al Señor, a la palabra de Dios. A lo mejor no sé si a lo mejor tú has estado, escucha bien, desalineado, pero hoy Dios quiere alinearte al propósito de Dios. Hoy Dios quiere alinearte, gloria a Dios. Hoy Dios quiere alinear tu mente al propósito, al llamado que Él tiene para tu vida. Hoy Dios te dice, alinea tus pensamientos, alinea tu mente. Isaías 26:3. Dios guardará
en completa paz aquel pensamiento que en él persevera. O sea, Dios dice, yo solamente puedo darte paz cuando tus pensamientos, escucha bien, cuando tus pensamientos estén meditando en él. Tú no puedes tener paz de él si tu mente no está pensando en él. ¿Cómo tú quieres tener paz de Dios si tu mente está en el problema? ¿Cómo tú quieres tener paz? ¿Cómo Dios quiere que todo te salga bien si tus pensamientos están puestos en el lugar incorrecto? Dios le dice a Josué, todo te va a salir bien, pero debes de meditar en mi palabra. Tu mente debe de estar conectada en mí. Mira lo que Dios le está diciendo a Josué. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Le dice, ve, contigo estaré, esfuérzate y sé valiente. Pero Dios le dice, ve, pero debes de meditar en mí y en mi palabra. Es decir, que la fuente de la cual la mente de Josué tenía que alimentarse era de Dios. ¿Cuál es la fuente en la cual tú te estás alimentando? ¿Cuál es la fuente en la cual tú estás alimentando tu corazón a través de tus pensamientos? Recuerda que donde están tus pensamientos, donde están tus ojos, es de lo que tu corazón se llena. Si tu mente está en Dios, Él te da paz, Él te transmite paz. Por eso dice la Biblia que la paz de Dios guarda tus pensamientos y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios quiere dártela. Si tú a lo mejor has perdido la paz en lo que estás viviendo, a lo mejor has perdido la fe, has perdido la esperanza, hoy Dios te dice que alinees tus pensamientos a Dios. A lo mejor si tus pensamientos están en el problema, cambia tus pensamientos. Ya no pongas tus pensamientos en el problema, ponlos en Dios. Isaías dice que si tú pones tus pensamientos en Dios, Dios guardará tus pensamientos, tu mente en completa paz. Mira qué poderosa palabra. Al solo tú poner los pensamientos en Dios, Dios promete darte paz, porque Él te transmite paz a través de tus pensamientos. Escucha bien, el método, el medio que Dios usa para transmitirle paz a tu corazón son tus pensamientos. Dios no puede transmitirle paz a tu corazón si tus pensamientos, que es el medio que Él usa para transmitir la paz, están en el problema. Por eso Isaías dice que los pensamientos son como el medio que Dios usa para transmitirle paz a tu corazón. Por eso tus pensamientos deben de estar en Dios para que tu corazón perciba la paz a través de los pensamientos puestos en Dios. Tú quieres recibir la paz de Dios, tus pensamientos deben de estar alineados en Dios. Porque si tus pensamientos no se alinean a Dios, Dios no puede transmitirte paz. Porque lo que Dios usa para transmitirle paz a tu corazón son tus pensamientos. Mira, Isaías dice que si tú pones tus pensamientos en Dios, Él va a poderle transmitir paz a tu corazón. ¿Por qué? Porque el medio que Dios usa para transmitir paz son tus pensamientos. Aunque Dios quiera transmitirte paz, Él quiere ver que tus pensamientos estén conectados a Él, para Él transmitirte paz a tu corazón a través de los pensamientos. Por eso, ¿cómo tú quieres recibir paz de Dios si tus pensamientos están en el problema? Si lo que Dios va a usar para darle paz a tu corazón son tus pensamientos. Aunque Dios quiera darte paz, Él no puede. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están en el problema. Porque la fuente que Dios usa para darle paz a tu corazón son tus pensamientos. Por eso Isaías dice que Él solo le va a dar paz a aquellos que sus pensamientos están en Dios. Cuando tus pensamientos se conectan con Dios, Él te transmite paz a tu corazón. Pero tu mente debe de estar alineada a Dios, no al problema. Hoy vengo a decirte, cambia de enfoque, quita el enfoque del problema y pon el enfoque en Dios, porque Dios quiere darte paz. Pero para Dios darte paz, Dios necesita, escucha bien, Dios necesita que alinees tus pensamientos a Él para darte la paz de Él. Dios no puede darte paz de Él si tus pensamientos no están en Él. Hoy Dios te dice, alinea tus pensamientos a Dios, alinea tus pensamientos a la palabra, alinea sus pensamientos en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, yo quiero que alguien comience a alinear su mente. A lo mejor las cosas te han estado saliendo mal. Si estás cansado de que todo te salga mal, hoy Dios te dice, alinea tus pensamientos a mí, alinea tus pensamientos a la palabra, porque los pensamientos es el medio que Dios usa para transmitirle paz a tu corazón. Mira, si tus pensamientos no están conectados en Dios, tú no puedes recibir la paz de Dios en tu corazón. Porque lo que te va a llevar a recibir la paz de Dios en tu corazón es cuando tu mente esté conectada en Dios. Cuando tú, escuche bien, cuando tu mente esté conectada a Dios,
entonces Dios va a poder transmitirte paz, va a poder guardar tu mente, va a poder guardar tu corazón. Todo te va a salir bien, en todo vas a prosperar. ¿Por qué? Porque tu mente está conectada en Dios. Dios revela cuál es el medio que Él usa para transmitirte paz. Son tus pensamientos. Los pensamientos tuyos son el medio que Dios usa para darte paz en tu corazón. Los pensamientos tuyos son el medio en el cual Dios pone paz. Y esa paz que Él pone en tus pensamientos baja a lo profundo de tu corazón. Escucha bien, los pensamientos son como el medio que Dios usa. Cuando tú te conectas, escucha bien, cuando tú pones tu mente en Dios, escucha bien, cuando tú pones tu mente en Dios, esta es una poderosa palabra, tu mente con la de Dios se conecta. Cuando tu mente se conecta a la de Dios, ambos hacen una conexión. De la mente de Dios a la mente tuya, Dios comienza a transmitir paz. Pero Dios dice que el pensamiento y el de Él tienen que estar unidos. Tú no puedes tener paz de Dios si tu mente con la de Dios no están unidas. Por eso Él dice, si tú quieres paz, Él necesita tus pensamientos alineados a los pensamientos de Dios. Porque a través de la alineación de tus pensamientos, Él transmite paz a tu corazón. Escucha bien, tú no puedes tener paz si no hay una alineación, si no hay una unión entre tus pensamientos y los pensamientos de Dios. Porque esa paz que Dios promete viene a través cuando tú pongas tus pensamientos en Dios. Y a través de Dios, su paz fluye a tu corazón. Y a través de tus pensamientos, la paz de Dios fluye a tu alma, a tu espíritu. Hoy yo vengo a decirte, desalinea todo pensamiento incorrecto que tienes alineado al problema y alinea tu mente a la fuente correcta que es Dios. Él promete darte esa paz, pero Dios solamente le va a dar paz a aquel pensamiento que esté enfocado en Él. Tú no vas a recibir paz aunque tú seas hijo de Dios, aunque tú seas cristiano, aunque seas, amén, evangelista, pastor. Pero si tu mente no está alineada, amén, en Dios, no podrás tener la paz de Dios. ¿Cómo obtengo la paz de Dios? Alineando tu mente, pensando en Dios, meditando en Él, viviendo para Él. Escucha bien, viviendo para Él, meditando en Él en todo lo que hago. Por eso Dios le dice a Josué, tú vas a derrotar a tus enemigos, pero todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer pensando en mí. Escucha bien, mientras Josué iba a la guerra, los pensamientos de Josué tenían que estar en Dios, meditando en Dios, perseverando en Dios, porque a través de esa conexión con Dios, Josué iba a poder tener victoria. Dios quiere darte la victoria, pero Dios te dice, alinea tus pensamientos. Tú eres renovado en tu mente. Tu mente se renueva cuando la pones en Dios. Cuando tu mente la pones en Dios, te darás cuenta que las circunstancias que estás viviendo, no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero hoy Dios te dice, alinea tus pensamientos, alinea tu corazón, alinea tu boca en Dios. Y Él promete darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo dice, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en esto pensad. Escucha bien, Dios quiere que pienses en Él, porque a través de tus pensamientos Él te fortalece. Cuando tu corazón, escucha bien, tu corazón va a reaccionar en donde están tus pensamientos. Si tus pensamientos están en el problema, tu corazón responde al problema. Tu corazón va a estar con miedo. Recuerda, tus pensamientos, tu corazón responde donde están tus pensamientos. Si tus pensamientos están en el Dios de paz, tu corazón va a responder con paz. En tu corazón no va a haber miedo. En tu corazón no va a haber desánimo. En tu corazón no va a haber inseguridad. En tu corazón va a haber gozo. ¿Por qué? Porque si tu corazón se alimenta de donde están tus pensamientos. Escucha bien. ¿De qué se está alimentando tu corazón? ¿De qué se está alimentando tu corazón? ¿Será que se está alimentando del miedo? ¿Se está alimentando del problema? Porque tu corazón se alimenta, escucha bien, tu corazón se alimenta de donde están tus pensamientos. Si tu pensamiento está en el problema, escucha bien, de ahí se estará alimentando tu corazón. Tu corazón responde donde están tus pensamientos. Cada reacción que haya en tu corazón, sea buena o sea mala, es debido donde están tus pensamientos. Isaías dice que cuando tus pensamientos están en Dios, tu corazón responde con paz. Tu corazón responde, gloria a Dios, con ánimo, con fuerza. Pero si tus pensamientos están en el problema, tu corazón responde debilitándose. Ya no puedo, estoy solo, no hay lo que hacer, estás con miedo, porque es debido de donde están tus pensamientos. Recuerda que lo que llega a tu corazón es a través de tus pensamientos. Por eso Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento
que en ti persevera. Para tú perseverar en Dios, tu mente tiene que estar en Dios. Pero los resultados y los beneficios de tú poner tu mente en Dios es que Isaías dice que Él va a guardar tu mente en completa paz. La palabra guardar significa cercar, proteger o esconder. Dios promete cercar tu mente. Dios promete guardar tu corazón. Guardar, gloria a Dios, guardar, proteger, esconder tus pensamientos y tu corazón cuando tus pensamientos están meditando en Dios. No sé dónde están tus pensamientos, pero hoy Dios te dice, alinea tus pensamientos, no medites en el problema, medita en Dios. Recuerda, Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Cuando tú meditas en Dios, comienzas a ver las cosas como Dios quiere que las veas. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche, porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Cuando tú meditas en la palabra, estás meditando en los pensamientos que Dios tiene para tu vida. Mientras Josué meditaba en la palabra, Josué iba a comenzar a ser transformado dependiendo de lo que él meditaba. Porque tú te transformas dependiendo de lo que piensas, dependiendo de lo que meditas. Lo que va a transformar tu corazón es debido a lo que piensas en tus pensamientos. Por eso, amén, el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tu corazón es transformado dependiendo de lo que piensas con tu mente. La transformación que va a haber en ti es dependiendo en qué es lo que tú piensas a diario, en qué es lo que tú estás pensando a diario. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra, porque Dios conoce que tú eres transformado dependiendo de lo que piensas en tu mente. Tu corazón es transformado dependiendo de lo que piensas en tu mente. Si tú piensas en la palabra, tu corazón será transformado por la palabra. Pero si tú piensas en el problema, tu corazón va a ser transformado y va a estar lleno de problemas, de cosas negativas, de ya no puedo. Escucha bien. Dios le dijo a Josué, medita, piensa en mi palabra, de día y de noche. Cuando tú le metes a tu mente palabra, le metes a Dios a tu mente, le metes la palabra, le metes cosas positivas de la Biblia, escucha bien, Dios le dice a Josué, todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque tu mente está transformada de la palabra de Dios, tu corazón comienza a ser transformado de lo que le metes a la mente. Por eso Dios le dice a Josué, métele a tu mente la palabra, métele a tu mente toda mi palabra, habla con tu boca mi palabra. Y le dice, y todo te saldrá bien. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Josué, medita en mi palabra? Porque Dios conoce que tú eres transformado en tu corazón dependiendo de lo que tienes en tu mente. Por eso Dios le dice a Josué, si tú meditas en mi palabra, vas a ver las cosas como yo las veo. Vas a pensar como yo pienso, porque recuerda, la palabra de Dios son los pensamientos de Dios escritos. Escucha bien, la palabra, cada texto de la Biblia que tú lees, son los pensamientos de Dios escritos que están en la palabra. Cuando tú lees en la palabra, lo que estás meditando es en los pensamientos de Dios. Cuando te transforma la palabra, no te está transformando solo la palabra, te están transformando los pensamientos de Dios. Cuando tú comienzas a ver las cosas, comienzas a verlas como Dios. Cuando tú comienzas a actuar como Dios. ¿Por qué? Porque estás actuando, eres transformado a través de un pensamiento escrito en la Biblia, pero ese pensamiento es de Dios. Cuando Dios le dice, medita en mi palabra, le está diciendo, ve, medita en mis pensamientos, medita en lo que yo pienso, medito cómo yo actúo, medito cómo yo hablo. Dios le está diciendo, ve, medita en mi palabra. Y lo mismo como soy yo, a través de mi palabra, te va a transformar a ti. Josué iba a ver las cosas como Dios las veía. Josué iba a actuar como Dios quería que actuara. Josué iba a discernir lo que Dios discernía. Josué iba a hablar como Dios hablaba. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra. Porque Dios conoce que su palabra transforma tu corazón. Fíjate cómo los pensamientos, wow, mira qué poderosa palabra. Dios estando en el cielo, Josué estando en la tierra, iba a comenzar a ser transformado a través de la palabra. A través de la palabra, Josué iba a tener los pensamientos de Dios en su mente. La palabra de Dios es parte de los pensamientos de Dios que Él tiene en su mente. Los pensamientos de Dios están escritos en la Biblia. Y cuando tú meditas la Biblia, no solo estás meditando en la palabra, estás meditando en los pensamientos que salieron del corazón de Dios. Cuando tú lees la Biblia, comienzas a pensar como Dios. Comienzas a transformarte. Todo lo de Dios comienza a gobernar tu mente. Escucha bien, Dios quiere que su palabra, que la paz, gobierne tu mente y tu corazón. Ahora, ¿cómo puede gobernar su palabra en tu mente? ¿Cómo puede gobernar la paz de Dios en tu mente? Meditando en Dios. Porque tú eres transformado dependiendo
lo que piensas en tu mente. Tu corazón es transformado dependiendo en dónde están tus pensamientos. Por eso Dios le dice a Josué, si tú meditas en mi palabra, te va a gobernar mi palabra, te van a gobernar mis pensamientos, te va a gobernar a mi poder. Por eso Dios le está diciendo a Josué, medita. Escucha bien, cuando Dios le dice a Josué, medita, le está diciendo que hay cosas que a través de la meditación, él las va a comenzar a ver, cosas que no las está viendo. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra. Dios le está diciendo a Josué que en la palabra hay cosas tan profundas que solamente él las va a descubrir a través de la meditación. Tú tienes que sacar tiempo para ponerte a meditar en Dios. Dios le dice a Josué, medita en mi palabra. Y si le está diciendo medita, es porque le está revelando que hay cosas que él no las está viendo, pero que las va a poder ver a través de la meditación. Cuando tú meditas en su palabra, cuando tú meditas en Dios, te darás cuenta que Dios nunca te ha dejado. Te darás cuenta que Dios tiene cosas grandes para ti. Ahora, ¿cuándo? Cuando meditas. Porque Dios, a través de los pensamientos de su palabra escrita, comienza a revelarle la voluntad de Dios a Josué. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra. ¿Por qué Dios le dice medita? Porque solamente a través de la meditación, a través de la conexión en Dios, tú puedes descubrir las cosas grandes, profundas, que tú no estás viendo. Escucha bien, cuando alguien a ti te dice medita, cuando alguien te da un consejo y te dice medita en lo que te digo, él te está diciendo eso porque él sabe que hay cosas que tú no las estás viendo. Es decir, que cuando tú meditas, logras saber cosas que nunca las había visto. No sé si en un dado momento tú has tomado una decisión o quieres tomar una decisión. Y cuando tú te detienes a meditar, te das cuenta que comienzas a ver cosas que nunca había visto. Cuando tú quieres tomar una decisión y comienzas a meditar en lo que quieres tomar, te das cuenta que comienzas a ver cosas que nunca las estabas viendo. ¿Por qué? Porque meditaste. Dios le está diciendo a Josué, si tú meditas en mi palabra, vas a ver cosas que nunca las has visto. Por eso Dios le dice, medita, profundiza, comienza a profundizar, comienza a transformarte con mi palabra. Porque cuando José fuera transformado con la palabra, iba a pensar las cosas como Dios las estaba pensando. Iba a ver lo que Dios estaba viendo. Iba a actuar como Dios estaba actuando. Dios le dice a Josué, medita, porque Dios conoce el poder transformador que hay en la mente. Escucha bien, tu mente, tu corazón es transformado dependiendo lo que piensas con tu mente. Si tu mente medita en el problema, tu corazón estará transformado del problema. Si tu mente medita, gloria a Dios, en Dios, tu corazón estará lleno de Dios. La Biblia dice en Colosenses 3:16, mora en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. Si hay algo que Dios quiere que more en tu corazón en abundancia, es Dios, es la palabra de Dios. Porque el que tiene la palabra de Dios en su corazón tiene paz, porque su palabra te transmite paz. El que tiene la palabra de Dios en su corazón está limpio. La Biblia dice en San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. El que tiene la palabra de Dios en su corazón, amén, anda en luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que tiene la palabra de Dios en su corazón tiene la lámpara, tiene la enseñanza. Por eso el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. El que tiene la palabra de Dios en su corazón tiene acceso a la paz de Dios, tiene acceso a la santificación de Dios, tiene acceso al conocimiento, porque su palabra es conocimiento, su palabra, gloria sea al Señor, es vida. El que tiene la palabra de Dios en su corazón tiene vida. Por eso Jesús dijo en San Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Tú quieres que te controle la vida de Dios en tu corazón, comienza a meditar en su palabra. Comienza a meditar en su palabra, deleítate en tu palabra. Por eso, mira, el deseo de Dios es que nosotros nos deleitemos en su palabra, que medites en él, te levantes meditando en él, lee la Biblia, medita en un texto, no le des cabida al problema. Tu mente tiene que estar llena de la palabra de Dios, tu mente tiene que estar llena de paz, tu mente tiene que estar llena del poder de Dios, pero para que tu mente esté llena de Dios, tus pensamientos deben de estar alineados a Dios, deben de estar alineados a la fuente correcta. Tus pensamientos deben de estarse alimentando de Dios, de la fuente correcta. Escucha bien, tus pensamientos deben de alinearse de la fuente correcta que es Dios. Por eso hoy Dios quiere que tú comiences a meditar en su palabra, en Él. Piensa en Él. Cuando tú piensas en Él, mirarás las cosas como Él. Cuando tú piensas en Él, Él te va a enseñar lo que tú a lo mejor no has visto. Por eso Dios quiere que medites en su palabra. Porque, escucha bien, Dios conoce que tú eres transformado dependiendo lo que tienes en tu mente. Ya no alinees tus pensamientos, escucha bien, ya no alinees tus pensamientos al problema,
Alinea tu mente a Dios, que Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento, dice, que en ti persevera. Isaías dice que la paz solo viene en aquellas personas que su mente está puesta en Dios. ¿Dónde están tus pensamientos? Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te dice que pongas sus pensamientos en Él, como le dijo a Josué. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres que Dios haga prosperar todo? ¿Quieres que Dios vaya contigo donde sea que tú vas? Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tus caminos. Y todo, escucha bien, todo te saldrá bien. Comprarás un carro, te saldrá bien. Comprarás una casa, te saldrá bien. Tendrás un matrimonio, te saldrá bien. Dios dice, si tú mantienes, mira lo que dice Dios. Dios dice, si tú mantienes tu mente conectada a mí, Dios dice, yo prometo que todo te va a salir bien. Josué 1:8. Todo te va a salir bien cuando tus pensamientos estén conectados en Él. Por eso hoy Dios te está diciendo de que tus pensamientos debes desconectarlo a Él. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En tu mente y en tu corazón y en tu boca debe de estar gobernando la palabra. Debe de estar gobernando su palabra. Dios le dice a Josué, medítala y háblala. Dios quiere que ya no comiences a hablar palabras negativas. Comienza a hablar esa palabra de vida, esa palabra de poder, esa palabra de liberación, esa palabra que te va a ayudar a salir de esa condición. Hoy Dios te dice, medita en mi palabra. Y Dios le dice, y la repetirás y hablarás de ellas al acostarte, al levantarte, en el camino, en el trabajo. Este es un caminar con Dios. Porque Dios solo bendice en aquel que mantiene sus pensamientos conectados en Él. Escucha bien, al pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones, el estilo de vida que ellos debían de vivir en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Le dijo, ve, estas palabras que yo te mando, le dijo Dios, ve, estarán en tu corazón. Wow, Dios quiere que su palabra more en tu corazón, que en tu corazón no muere el problema, que en tu corazón no debe estar morando el miedo. En tu corazón lo que debe estar morando es la palabra de Dios. Dios dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Escucha bien, y hablarás de ellas cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, en el trabajo. Las escribirás en las puertas. Mira, este es un caminar con Dios, porque Dios solo va a bendecir en aquel que vive meditando en Él, en aquel que se preocupa por Él, en aquel que se deleita en Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo capítulo 1:2, bienaventurado es el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, ve, será como árbol plantado junto a las corrientes. Mira, ve, junto a las corrientes, que tienes conexión, que no te secas, puedes dar fruto. ¿Por qué? Porque el agua al árbol lo mantiene verde. El agua al árbol lo hace dar fruto. El agua al árbol lo mantiene con vida. Dios dice que su palabra es vida. Aquel varón, aquel joven que se deleite en su palabra de día y de noche, los resultados será como un árbol verde que está plantado en las corrientes de agua, donde su hoja no cae, donde da fruto. ¿Por qué? Porque su mente está conectada en Él. Por eso Dios dice, aquel varón que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado. Escucha bien, los resultados de tú tener tu mente en Dios te va a llevar a ser como un árbol plantado a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Escucha bien, el que medita en Dios, el que medita en su palabra, no se adelanta ni se atrasa en el propósito. Dios dice que aquel que medita en su palabra de día y de noche, que se deleita, que encontró delicia, dice que los resultados va a ser que será como un árbol verde plantado a las corrientes de agua. Y dice, ve, que da fruto. Mira qué poderosa palabra. Cuando tú meditas en su palabra te hace dar fruto. Cuando tú meditas en su palabra, cuando tus pensamientos están en Dios, Dios te lleva a que estés verde porque estás en comunión, estás conectado, estás unido. Así como el árbol está conectado al agua y el agua al árbol, así tu mente está conectada a Dios y Dios está conectado a tu mente. Dios dice que serás como un árbol junto a las corrientes de agua. Mira, ve, junto a las corrientes donde el agua te da fuerza, donde el agua te da crecimiento, donde el agua te hace dar fruto. Y dice, ve, dará su fruto a su tiempo. Es decir, que el que medita en su palabra no se atrasa ni se adelanta. Mire, el escritor dice, dará su fruto a su tiempo. O sea, ni te atrasas ni te adelantas. Cuando tú meditas en su palabra,
escucha bien, aprendes a discernir y a percibir la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros no discernimos ni percibimos la voluntad de Dios. El escritor, el salmista dice que cuando tú meditas en la palabra, tienes discernimiento, percibes cuál es la voluntad de Dios, que no te adelantas ni te atrasas, sabes cuál es el tiempo en la cual vas a dar fruto. Por eso dice, ve, dará su fruto a su tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de personas que disciernen la voluntad de Dios, que no te adelantas ni te atrasas, que no haces cosas en tiempo incorrecto, que no hiciste cosas fuera de tiempo, sino que lo hiciste en el tiempo perfecto. Mira, el que medita en su palabra da frutos en el tiempo perfecto. Porque dice, ve, da su fruto a su tiempo. En el tiempo de Dios dará fruto, pero Dios quiere que medites en su palabra. Y Dios promete que el meditar en su palabra, que el tener sus pensamientos en Él, te va a llevar a estar como ese árbol verde, como ese árbol que no se seca, como ese árbol que tiene una conexión que le transmite fuerza. El agua al árbol lo mantiene verde. El agua al árbol lo hace dar fruto. El agua al árbol hace que su hoja no caiga. El agua al árbol lo hace que sus raíces no se sequen. El agua al árbol lo mantiene con vida. Dios dice, de la misma manera que el agua lo mantiene con vida, mantiene al árbol dando fruto, mantiene al árbol con vida. Dios dice, ve, así yo, a través de mi palabra, te mantendré con vida, te mantendré verde, te mantendré con esperanza, te mantendré dando fruto, te mantendré en un crecimiento. Mira qué poderoso, porque cuando un árbol está plantado junto a las corrientes de agua, ese árbol comienza a crecer. Ese árbol no se queda estancado, ese árbol no se seca. ¿Por qué? Porque hay una fuente que te alimenta. Dios te alimenta a través de su palabra. Por eso Isaías dice, tú guardarás el pensamiento en completa paz, el pensamiento que en ti piensa, que en ti persevera, que en ti se dedica, que a ti le da tiempo. Ese es el pensamiento que Dios va a bendecir mucho. Así como ese árbol está junto a las corrientes de las aguas, así está tu pensamiento cuando meditas en Dios. De la manera que ese árbol no se seca porque tiene agua, así tus esperanzas no se van a secar. De la manera que ese árbol, por el agua que tiene, lo hace dar fruto, así tú vas a dar fruto porque estás conectado a Dios. De la manera que ese árbol tiene crecimiento por el agua, así tú tendrás crecimiento por estar meditando en Dios. De la manera que ese árbol no se seca, así tampoco tú no te vas a secar si estás meditando en Dios y estás meditando en su palabra. Por eso dice, medite en mi palabra de día y de noche. Porque cuando meditas en su palabra, estás conectado como del agua al árbol. Así como el árbol y el agua permanecen conectados, así Dios te dice que Él quiere que permanezcas conectado con Él de día y de noche. Ese es el reto de todo hijo de Dios. Mantener un sacrificio meditando en Dios de día y de noche. Que en tu mente no gobierne el problema. Que en tu mente no gobierne la circunstancia. Que en tu mente gobierne esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios promete que si mantienes contacto con su palabra, que si tus pensamientos los pones en su palabra, el resultado de poner los pensamientos en su palabra te va a llevar a ser como un árbol, como esos árboles que están junto a las corrientes de agua, como esos árboles que están en los ríos, donde hay una gran fuente, donde los árboles que tú miras a la orilla del río, amén, se le ve vida, está verde, no se seca, porque el agua lo sustenta, el agua le da vida. Dios promete sustentarte si tú alineas, si tú meditas en su palabra será como una fuente de agua que te va a transmitir vida, te va a transmitir esperanza. Y dice que su hoja no cae, escucha bien, cuando tú te mantienes meditando en su palabra, eres como ese árbol que su hoja no cae. ¿Por qué? Porque no se enverdece, no hay debilidad, porque el agua que tiene por debajo le sustenta y lo mantiene por arriba, lo mantiene dando fruto, lo mantiene echando hojas, lo mantiene echando flores, es debido al agua que tiene por dentro. El agua es Cristo. Jesús dijo, yo soy el agua viva. Jesucristo dijo en San Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y bebas. Tú eres como ese árbol, Cristo es el agua viva. Si tú quieres estar verde como ese árbol que se mantiene verde en esa corriente de agua, así nosotros debemos de permanecer como ese árbol conectado a Cristo. Cristo dijo,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de aguas vivas. Él quiere darte de esa frescura, Él quiere darte de esa agua, porque el árbol por falta de agua se seca, pero cuando viene el agua, Job dice que vuelve a reverdecer, vuelve a echar hojas verdes, vuelve a echar flores y vuelve a dar frutos dulces. Yo no sé cuál temporada en la que tú estás viviendo. A lo mejor estás seco, a lo mejor has perdido la esperanza, pero ¿sabes qué? El agua de Dios, su palabra, te volverá a dar vida. Le volverá a dar vida en aquellas áreas que están muertas de Dios en tu vida. Hoy Dios le va a dar vida a todo lo que está muerto en ti. Así que yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.